Vamos a leerlo antifonalmente desde el versículo 30 al 47. Dice la palabra en el versículo 30 y leemos antifonalmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Mirad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no escribís sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Que el Señor bendiga su palabra en el día de hoy. Hoy Jesús nos da testimonio sobre sí mismo. Está dando y hablando de un testimonio personal a través del pasaje de hoy. Porque mientras nadie ha visto a Dios, Dios se dio a conocer a través de Jesucristo. Amén. Jesucristo es la imagen del Dios invisible y Él da testimonio de sí mismo. Pero también es verdad que hoy, en este tiempo y en este día y en esta época, Jesucristo se da a conocer también a través de la iglesia. La iglesia que es el cuerpo de Jesucristo. Me gustaría en esta introducción hablar un poco para los obreros. Me gustaría que los obreros tomarais nota de esto. Unas meditaciones o reflexiones que me gustaría hacer de la situación un poco quizás hoy en día. Estamos viendo cómo en estos años ha habido un gran número de suicidios en el mundo, ¿verdad? Estamos viendo cómo por causa de las crisis económicas que hemos vivido y hemos sufrido en nuestra civilización occidental, han aumentado el número de suicidios en el mundo. Estamos viendo cómo no hace muchos días, pues un joven de 18 años, quiero recordar, en Alemania, por desequilibrios mentales, por problemas mentales, salió a disparar en Múnich y mató a 9, 10 personas, no se sabe muy bien, creo que 9, 10 personas. Y vemos cómo ante estos hechos los gobiernos, las administraciones, no pueden solucionar esto, no pueden parar estas situaciones. Incluso dentro de los niveles laborales, hace unas semanas leía una noticia que dejaba un poco perplejo. En Francia, en París, en una empresa, en una compañía telefónica, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero decía que habían tomado medidas porque el índice de suicidios en esta empresa de telefonía era muy elevada en proporción a los números de suicidios que había en general. ¿Qué está ocurriendo en estas situaciones? ¿Qué está pasando? ¿Se suicida la gente porque la vida es tan complicada, tan difícil?
La gente se suicida porque no tienen dinero. La gente se suicida simplemente por los problemas que hay. Debemos de entender esto como obreros de la Iglesia que somos en primer lugar. Estamos viviendo una creciente también en nuestra sociedad, y ya me ciño más a España, estamos viviendo una creciente marea de críticas. Se ha levantado una gran oposición al cristianismo, donde quieren desdibujarlo, donde quieren, rebajar todas las expectativas cristianas, religiosas, a un mero pensamiento cultural, tradicional, de pensamientos y cosas de la antigüedad que no tienen realidad hoy en día. Y la iglesia cristiana en España está siendo atacada de muchas maneras. Es verdad que la iglesia ha cometido errores, es verdad que la iglesia ha metido la pata en muchas cosas, no solamente errores, sino que incluso ha cometido incluso delitos, ¿verdad? Y están saliendo y se están viendo cómo están ocurriendo este tipo de cosas. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta y reflexionar sobre ello. Y como obreros y como iglesia tenemos que hacerlo. ¿Qué deben de hacer las iglesias hoy en día? ¿Qué debería de hacer la iglesia en el día de hoy? Donde vemos que no hay lugar donde los adolescentes puedan ir. Donde estuvimos desde hace mucho tiempo viendo que qué hacen los adolescentes hoy en día. Donde hay tantos adolescentes, donde no tienen medios, donde no hay apoyos necesarios para alcanzar sus sueños. Donde incluso los adolescentes llegan a las universidades y cuando llevan 2, 3, 4 años inclusive tienen que abandonarla porque lo que están haciendo llegan a la conclusión de que no les satisface, porque no han tenido una orientación apropiada, porque los remanentes o los adolescentes han entrado dentro de la sociedad, los meten en las universidades porque tenéis que estudiar, pero no les dan una dirección. Y se nos dice que un 30% de los universitarios hoy en día en España piensan y opinan que sus carreras no sirven para nada. Es el pensamiento que están teniendo hoy en día, estadísticas de esta semana, donde se nos está diciendo que, por lo tanto, la universidad hoy en día está siendo un fracaso, porque no está dando salidas a los adolescentes ni a los jóvenes. Pienso que las iglesias deberían proveer para tales necesidades, dirigir a los remanentes, dirigir a los jóvenes en esta realidad. Pero las iglesias no pueden ver lo que realmente tienen que hacer para ayudar a las personas y a la gente. Y seguimos viendo cómo los adolescentes no tienen lugar donde ir. Y vemos a los adolescentes que no tienen economía. ¿Qué hacer con ellos? No saben. Y por eso muchas veces tienen que hacer cosas incorrectas. Y por eso vemos a muchos adolescentes que dicen, vale, es que los adolescentes hacen mucho botellón. Pero no tienen tampoco mucho sitio donde ir. O nos quejamos, incluso estamos diciendo que el internet, los juegos online están captando y trayendo problemas a los adolescentes, pero en realidad tampoco se les está dando ayudas ni salidas a esos adolescentes, que incluso al final llegan incluso a cometer delitos por no entender, porque no saben cómo divertirse ni tienen opciones para ello. La iglesia no está dando las respuestas, porque es obvio que esto pasa porque las iglesias no sirven a la sociedad o realmente no estamos compartiendo el evangelio como debiéramos. Y al mismo tiempo la iglesia tendría que tener cuidado también sobre muchas de las cosas que dice, porque algunas de las cosas que dice son correctas, pero a veces también es verdad que hay algunas cosas que no son correctas. Por eso tenemos que ver y preguntarnos, y tenemos que poner nuestra mente y tenemos que orar por ello. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Cuál debe de ser nuestro objetivo como tal? Y todo lo que necesitamos pensar es cómo prevenir los desastres potenciales que pueden venir, tanto a nivel familiar, tanto a nivel regional, como a nuestro propio país. Tenemos que ver esta realidad. Tenemos que ver tantas personas que sufren de problemas graves, pero la mayoría de la gente esconde esos verdaderos problemas y no dejan verlos. Los callan, los esconden, los desdibujan en otras muchas cosas. Pero nuestro pensamiento tiene que estar, o mejor dicho, nuestro pensamiento, por causa de que están las cosas físicas, es que hay muchas veces malentendidos y las personas y la gente no entiende muchas veces la labor de la iglesia. Por eso muchas veces también hay crítica hacia la iglesia, porque no sabe desarrollar sus funciones como debiera de ser. Nosotros tenemos que ver y entender esto en el día de hoy. Por eso la pregunta tan importante en el día de hoy,
Mateo 16, del 13 al 20, Jesús tiene que hacer una pregunta a sus discípulos, una pregunta importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y empezaron a dar respuestas. Pues mira, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen porque Juan el Bautista era una persona que estaba en contra de los males sociales, en contra de la injusticia. Pero hay otros que también dicen que, bueno, puede ser como el profeta Jeremías, que está en contra, o es una persona muy afable, que llora mucho por la necesidad de la gente, que es una persona que tiene una gran filantropía, que se dedica mucho a pensar en los demás. Y hay otros que dicen que puede ser como Elías, que eres un hombre poderoso en la palabra, que eres un hombre que entiendes muy bien la religión y es el concepto religioso, la forma de pensar religiosa. Incluso puede ser que algún profeta de los que han pasado por aquí en el pasado. Pero escuchar esto, está bien. Y todas estas cosas está bien. El fundamento de esto es el amor. El amar a las personas. Y ese fundamento es correcto. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esto no es la esencia del Evangelio. Yo tengo que ver cuál es la esencia del Evangelio. Y es verdad que se fundamenta en el amor de Dios. Pero la esencia del Evangelio se fundamenta en la palabra que Pedro dio. Jesús, tú eres el Cristo. Por eso Jesús se alegró cuando escuchó esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque esta es la esencia del Evangelio. Aunque esté fundamentado en el amor y es necesario el amor. Porque Dios es amor. Pero por causa de ese amor es que Dios nos dio al Cristo. Y esa es la esencia por el cual Dios, cuando entendemos esa palabra y entendemos ese contexto, es que Jesús empezó a dar las bendiciones a Pedro y por lo tanto a la iglesia. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No le edificaré sobre el amor, le edificaré sobre la palabra que es el Cristo. Tú eres esa llave que va a abrir el reino de los cielos. Pero ese reino de los cielos y esa llave, que aunque el fundamento sea el amor, la esencia es el mensaje de Jesucristo. Y tenemos que entender esta palabra para poder entender cuál es la función de la iglesia. Las iglesias y los intelectuales del mundo, incluso el gobierno, deberían entender esta palabra. Decidimos ayudar a la sociedad y al gobierno, pero no podemos hacer esto aún si nosotros no llegamos a entender la esencia mismo del mensaje del Evangelio. Si nosotros lo confundimos, porque yo tengo que saber por qué envió Dios a Cristo. ¿Por qué Dios determina enviar a Jesucristo? Cristo son 3 títulos de la palabra ungido. Solamente 3 funciones eran aquellos que eran ungidos. El verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Cristo reúne estos 3 conceptos en la figura de Jesús. ¿Para qué vino? Porque los desastres venían al pueblo de Israel, mientras tanto que no entendieron esta palabra. En la medida en que no comprendían este mensaje, es que las personas tienen problemas, porque no podemos deshacernos de los conceptos en los cuales el mundo está rigiéndose. Y mientras que no salgamos de este concepto y entremos en el mensaje de Cristo, no podremos dar las respuestas a los problemas del ser humano. Para que alguien se suicide, para que un joven de 18 años en Alemania tome un arma y indiscriminadamente se ponga a disparar a la gente, es una persona que tiene que haber sufrido problemas espirituales dentro de su ser profundamente. No es que un día un joven de 18 años se levante por la mañana y diga, estoy aburrido de la vida, me voy a liar a matar gente. No es que se levante un día mal. Es un proceso continuado de una persona que está en un problema de mental y en un problema espiritual, de un sufrimiento, que la persona llega a un momento y dice, no puedo más. Y salían vídeos donde incluso hablaba con la gente a gritos. Necesito hacer esto. Son problemas que no podemos solventar. ¿Por qué han venido problemas a nuestras familias? ¿Por qué nuestros problemas están ahí? ¿Por qué hay tantas personas que sufren mentalmente? ¿Por qué vemos que cada vez aumenta más el sufrimiento mental en nuestro contexto sin ir más lejos? Porque a veces pensamos, no, bueno, pero eso ocurre en otros países.
Eso ocurre en Alemania, ocurre en Francia, está ocurriendo también aquí. Problemas mentales están creciendo. Tenemos que comprender que Jesús no vino a nosotros por hacer caridad. Jesús no vino simplemente para decir, pobrecitos, lo están pasando mal en la crisis. O pobrecito, mira que mi hermano, esta persona tiene un problema de catarro. No vino solamente por eso. Por eso en muchas o en cualquier religión o cualquier secta, cualquier pensamiento religioso, si fuese por caridad nos obligaría a hacer buenas obras. Pero Jesús no vino a la tierra de modo que digan qué buena gente son. No vino solamente para que el pueblo de Parla diga, oye, qué buena gente son esos que se reúnen en esa iglesia. Son buena gente. ¿Por qué? Míralo, oye, pues hacen cosas buenas. Dan de comer a los pobres, dan bolsas de comida ahí en Precomar, hablan bien, parece que se quieren. Parecen buena gente, no roban, no matan. Son buena gente. Pero la pregunta es, ¿por qué era buena gente? ¿Por qué las personas de mayor intelectualidad siguen viviendo vidas miserables? No es esa la respuesta. La confesión de Mateo 16:16, Jesús, tú eres el Cristo, es esencial en el mensaje del Evangelio. Y no por cualquier cosa. En el texto de hoy, de Juan 5, hay un texto que dice, versículo 34, ¿qué es lo que dice? Para que seáis salvos. ¿Para qué vino? Para que seáis salvos. Dios envió a Cristo de manera que la gente pueda ser salva. No es otra la cuestión. El problema es mucho más acuciante. Pero esa salvación no solamente tiene que ver con la vida eterna. No solo tiene que ver con el más allá. Tiene que ver con la vida diaria. Tiene que ver con el día a día. Si nuestra iglesia decidiera alimentar a los pobres, si nuestra iglesia decidiera abrir un comedor social y estuviéramos dando de comer todos los días, todas las semanas a la gente necesitada de Parla, estoy seguro que el ayuntamiento de Parla nos diría qué buena gente son, vamos a darles un premio, ¿verdad? Vamos a darles una placa. Seguro que la prensa del sur de Madrid diría, qué iglesia más llena de buena gente, que dan de comer. Sería así. Pero ¿qué es más importante? ¿Estar dando alimentos a los mendigos? ¿O que los mendigos dejen de vivir como mendigos? ¿Qué es más importante? En este contexto, con mucho amor, pero los mendigos seguían siendo mendigos. Necesitamos el Cristo para ser hijos de Dios, que salen de esa mediocridad y que salen de ese problema, que no es ni más ni menos que un problema espiritual. ¿Cuál es entonces nuestro problema? Que confundimos nuevamente lo físico con lo espiritual. Por eso nos quedamos con las cosas del cuerpo físico. ¿Y qué es lo que anhelamos? Simplemente queremos y vemos lo que tiene que ver con el cuerpo. Vamos a darles alimentos. ¿Pero qué vamos a hacer? Porque no es solamente un problema del cuerpo y de alimentos. También qué vamos a hacer cuando las personas vienen y lo que tienen son problemas mentales. Y cada vez más, la gente que sufre esos problemas mentales han tenido sus problemas. Y ese problema, por no tener una solución y una respuesta, va en aumento. Y esos problemas van haciendo que las personas sufran durante mucho tiempo. Y ese problema que se queda grabado ahí durante tiempo es lo que viene a traer un problema mental a la persona. Y están sufriendo porque no tienen fuerza para salir de su problema mental. Por eso lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer es seguir dando la palabra y el mensaje de la respuesta de Dios ante ese problema. Que las personas que no tienen fuerza, tenemos que darles fuerza a través de la palabra. Nosotros no podemos solucionar el problema mental de la gente. Ni siquiera los psicólogos pueden hacerlo. Pero podemos darles fuerzas a través de la palabra para que el Cristo pueda solucionar realmente el problema raíz que ha originado ese problema mental, que nosotros no podemos. Pero también tenemos que salvar el espíritu.
No solamente el cuerpo, no solamente la mente, el alma. Tenemos que salvar el espíritu. Porque el verdadero problema es que los seres humanos hemos sido creados para estar en relación con Dios, para estar en comunión con el Dios creador. Y es por lo que Dios prometió, por causa de esa bendición creativa, es que Dios prometió al Cristo para resolver el problema espiritual del ser humano. Para esto es que ha venido, porque la salvación no es solamente una vida eterna, la salvación es algo que tiene que ver con todo el ser humano. No podemos dividir al hombre, no podemos decir que el cuerpo se condene y el espíritu se salve. Es integral la salvación de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Hay una gran problemática entre la teología, los dicotomistas y los tricotomistas, los que piensan que cuerpo, espíritu y espíritu, alma y cuerpo son diferentes. Hay quien dice que solamente dos, espíritu y alma, porque todo esto lo encierran en uno solo. Da igual. El ser humano no se puede separar, ni en dos ni en tres partes. El hombre es un ser simple, único. ¿Cómo Dios nos creó? A su imagen y semejanza. ¿Y cómo era Dios? La primera revelación que hace Dios de sí mismo emplea una palabra. Elohim. Es una palabra en hebreo, es un nombre hebreo. Cuando Dios se determina a sí mismo, nunca dice yo, dice nosotros. Es el plural majestático que se llama. Cuando está hablando de sí mismo como los dio, como si fuese la esencia. Los reyes, cuando se creían dioses, hablaba en plural nosotros. La deidad y yo. Nosotros. Pero cuando él emplea la palabra Elohim, está hablando de uno, donde hay tres o más de uno en uno mismo. Cuando Dios crea al hombre, está creando un ser plural. Espíritu, alma y cuerpo. Dios ha venido a salvar las tres partes porque es un ser solamente. No caigamos en este error. Juan 5:30. Jesús dijo, yo he venido para cumplir la voluntad de Dios. Amén. ¿Y la iglesia para qué está? ¿Y la iglesia para qué está? Para cumplir la voluntad de Dios también. Dios nos ha dado esta palabra. Viene para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios sino salvar a la gente de en medio de los desastres? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Salvar al hombre en su triple dimensión. Salvar al hombre en su esencia. Los incrédulos deberían de tener cuidado porque critican mucho a la iglesia. Muchos incrédulos incluso se ríen, ¿verdad? A veces me contáis, no, es que la gente se burla y se ríe. Cuidado, porque la iglesia puede parecer débil, pero la iglesia ha tenido un poder grandioso que permanece hasta el día de hoy. Puede parecer débil, pero tenemos un plan determinado de parte de Dios. La única fuerza que resistió contra Roma por 250 años, durante más de 10 emperadores romanos que quisieron destruir el cristianismo, no lo consiguieron. 250 años la iglesia sobrevivió a todos los emperadores romanos y superó al imperio de Roma en 250 años. La única fuerza que resistió a Hitler durante su reinado de poder fue la iglesia. Y no fue con la fuerza, sino con la verdad del mensaje de Cristo. No tenemos que reírnos, porque al final siempre la iglesia venció. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de destruir el fascismo con Hitler a la cabeza, el comunismo invadió tantas naciones. Se desarrolló tanto el comunismo. Trató de destruir incluso la esencia del cristianismo. Proclamó, Dios está muerto. Proclamó la no existencia de Dios. La religión como el opio del pueblo. Y trató de destruir el pensamiento cristiano, la esencia del cristianismo. Solo la iglesia resistió ante este poder. Y no con la lucha, no con la fuerza tampoco.
simplemente con la resistencia del Evangelio, de la verdad de Cristo. De tal manera que tengan cuidado la próxima vez que critiquen a la iglesia, porque Cristo ha venido a cumplir el plan y el propósito de Dios. Y ese se cumplirá siempre. Y nosotros como iglesia tenemos que verlo también. El ministerio público de Jesús podría significar simplemente que tenemos que contribuir a las necesidades puntuales de la sociedad con los pobres. Hay veces que nos quedamos solamente con ese pensamiento. Hay veces que solamente nos quedamos con el pensamiento de hay que dar de comer a los pobres y a los necesitados. Podemos caer en la teología de la liberación. Podemos caer como algunos creyentes. Hay que defender a los pobres aunque sea con las armas, aunque sea matando a los opresores, con el poder de la fuerza, con el poder de las armas. Pero Cristo venció con el poder del amor. Pudo vencer con el poder del nombre de Cristo. Y el poder que Dios nos ha dado es el poder del nombre de Jesucristo. No nos ha dado ningún otro poder. No confundamos esto. No caigamos en estos errores. Es verdad que el fundamento del amor está ahí. Pero no olvidemos que Jesús dijo, siempre habrá pobres entre vosotros. Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere salvarnos. Y si uno piensa, después de la resurrección, Cristo quebró toda la cultura de la oscuridad. Cristo destruyó el destino de Satanás. Cristo destruyó los desastres. Pero dijo que todavía habría pobres entre vosotros. No caigamos en ese error, en esa equivocación. No es esa la finalidad. Es el fundamento, pero no es la esencia. Tenemos que tener la esencia del Evangelio. Tenemos que tener la esencia de salvación. Tenemos que tener la esencia de cuál es la voluntad de Dios. Y Jesús dio, para concluir, y quiero tomarlo como conclusión, el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, dice en el versículo 39. Escudriñadlas. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero da un argumento más elevado, más sólido. En ellas son las que dan testimonio de mí. Están dando testimonio de mí. La palabra de Dios, la Biblia. El objeto principal, el tema principal de la Biblia, ¿cuál es? El Mesías. ¿Cuál es el fundamento de Génesis 3:15? El Mesías que había de venir. El descendiente de la mujer que tenía que pisar la cabeza a la serpiente. Aquel que tenía que derramar su sangre para ponerla a los dinteles de las puertas. El Mesías que tenía que venir y que tenía que nacer de una mujer, de una virgen, de una doncella. Que su nombre sería llamado Emmanuel. El mensaje y el tema principal de la Biblia es del Cristo que ya ha venido, el Mesías que ya ha venido. Y ese Mesías reconocido en la figura de Jesús. Entender esto es lo que define la iglesia. En la medida que entendemos esto, es en la medida que va a definir el funcionamiento de la iglesia. ¿Por qué debería el Mesías o el Cristo venir? La respuesta a esta pregunta revela la calidad de nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? La respuesta a esta pregunta va a revelar o a determinar cuál es tu fe. Ay, es que Dios ha venido como Juan el Bautista porque hay tanta gente necesitada. Hay tantas situaciones sociales injustas. Tiene que haber una revolución social. Personas se quedan con este pensamiento. Hay que repartir el dinero, que tenga mucho que se lo dé a los que tienen poco. Son un pensamiento social de filantropía. Por eso hay tantos ricos que dan millones a obras sociales. Uno de estos que han sacado lo del Microsoft, no recuerdo su nombre, dio 5 millones para solucionar no sé qué cosa, no sé dónde. 5 millones de dólares. Una gran fortuna. La filantropía, la gente dice, ¡qué buena persona es! Y es cierto, pero no puede solventar el problema espiritual. ¿Por qué? Porque incluso esa propia persona que está dando ese dinero tiene su propio problema espiritual.
Debes de creer las evidencias de esto para poder solucionar los problemas espirituales de esta época. El día a día. Y hay quien me pregunta, ¿por qué tengo que mantenerme en estas evidencias? Y la respuesta es muy sencilla, yo siempre lo digo. Mírate a ti mismo. No pienses en los demás. Ahora céntrate un poquito en ti mismo. Porque este mensaje es para ti, ¿verdad? No es para el que está al lado, es para ti. No es para el que no ha venido, es para ti que estás aquí. Y quiero que lo pienses para ti mismo. ¿Por qué debo mantenerme estas evidencias? Pues ¿sabes por qué? En primer lugar, porque tú no puedes solucionar los problemas de tu familia tú solo. Porque tú no puedes solucionar y solventar el problema de tu marido. Porque tú sola no puedes solucionar el problema de tus hijos. Porque tú sola no puedes solucionar el problema de tu esposa. Segundo, ¿por qué Dios envió a Cristo? Sencillo, porque no puedes solucionar ni siquiera tus propios problemas espirituales. ¿Por qué tuvo que venir a Cristo? Porque tú eres incapaz. Porque no puedes, no tienes la fuerza, ni el poder, ni la capacidad para solucionar tus propios problemas espirituales. ¿Cuánto más vas a tratar de solucionar los problemas espirituales del otro? Para eso vino Cristo. Y Jesús nos da la razón por la que vino. Jesús mismo lo dijo. ¿Para qué? Para que podáis ser salvos. Para que puedas ser salvo. Para que puedas ser salvo en el día de hoy inclusive. Para que puedas salir de toda pobreza espiritual. Ser salvo en tu cuerpo, en tu alma, tu espíritu. Para que tengas solución. Juan 5, el versículo 34 dice, yo no recibo testimonio humano. No recibo testimonio de hombre, mas digo esto ¿para qué? Para que vosotros seáis salvos. Debes de sostenerte, por lo tanto, en este pacto. Debes de mantenerte en esta palabra. Porque en esta palabra es para que tú seas salvo. En todas las áreas de tu vida. No solamente en el más allá. No solamente en el reino de los cielos, sino aquí y ahora. Que tú seas salvo. ¿Te parece poco? Para esto vino Cristo. Porque tú no puedes ser salvo por ti mismo. Por estos hechos espirituales, tú debes de salvar tu región. Debes de salvar tu casa. Debes de salvar tu sociedad. Debes de salvar España. Hay muchas cosas en la iglesia para criticar. Probablemente haya cosas mal en la iglesia. Sobre todo, que la iglesia no evangeliza. Sobre todo, que no cumple con la obra de la evangelización. Probablemente sea lo más que haya para criticar. Pero tampoco cubrimos las necesidades de la sociedad. Tampoco estamos ahí. ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana desde ahora en adelante? Me gustaría que comencemos con verdaderos títulos de oración. Me gustaría que tuvieseis unos títulos de oración, que los tuvierais grabados para estar orando. Que tú puedas llegar hoy a tu casa y puedas orar y decir, Señor, permítenos ser una iglesia que realmente evangelice. Ten este título de oración. Señor, permítenos ser una iglesia que realmente sea provechosa para esta región. Permítenos ser la iglesia que tú deseas. Yo quiero ser, o yo quiero estar en la iglesia que Dios desea. Yo quiero estar en la iglesia que Dios desea, porque es la iglesia que Dios va a necesitar. Quiero que la iglesia Aposento Alto sea la iglesia que Dios necesite para esta época. Porque si esta es la iglesia que Dios necesita, será la iglesia que sí o sí, aunque no quiera, va a recibir la bendición de Dios. Porque es la iglesia que necesita. Porque somos la iglesia que Él quiere. Que seamos la iglesia que realmente sea provechosa en esta sociedad para cubrir las necesidades de esta necesidad como respuesta al amor de Dios y como respuesta a ser la iglesia que Dios necesita. Señor, permítenos ser la iglesia para levantar el movimiento de remanentes. Que seamos esta iglesia, no otra, que seamos esta iglesia, donde podamos decir, Señor, permítenos comenzar, sobre todo y en primer lugar, con las bendiciones de resolver los problemas ocultos
que hay en nuestra sociedad y hay en cada uno de los hombres que hay en nuestro entorno, porque este es el objetivo de Dios, para que todos puedan ser salvos, para que ninguno se condene. Ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que las mayores bendiciones de Dios estén sobre vosotros durante esta semana, para que las fuerzas de la oscuridad sean quebradas en vuestro entorno y en vuestro campo, en el nombre de Jesucristo. Que podamos ser levantados como esta verdadera iglesia, que Dios nos permita poder evangelizar nuestro campo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.